Esto es lo que tienen que ver ustedes hoy para que sean libertarados. Escucha bien, ¿ah? Este es para que aprendan todos ustedes especiales. La educación no es un derecho. Vamos a reaccionarlo ahora mismo. Es un video donde sale Axel Kaiser, mi chileno favorito. A ver, usted dijo la educación es un bien económico y no un derecho. Esa es la tesis central. La pregunta es si debe tratarse en el mercado entonces la educación igual que se trata una zapatilla, no sé, un desodorante. Sí. ¿Es lo mismo? A ver, veamos y planteemos las cosas libres de emociones y libres de ideología. Si la educación es un bien económico, a mi juicio está exenta de toda duda. Es decir, los profesores hay que pagarlos, las universidades hay que financiarlas, las cuentas de luz hay que pagarlas, las personales hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. No hay nada en la educación que no haya que pagar. Entonces, ¿escucharon? La educación es un bien económico, weón. No es gratis. Tiene un costo. Mira, se encuentra ubicado en Alemania, desde ahí, vía llamada. cuando la gente dice que la educación no es un bien económico, a mí me parece que está simplemente negando la realidad. De hecho, el puro reclamo de gratuidad en la educación reconoce ya de manera implícita que la educación es un bien económico, respecto al cual el Estado, mediante impuestos, tiene que financiarlo. Por lo tanto, negar la calidad de bien económico de la educación simplemente es negar la realidad. No podemos negar la realidad. Ahora, la pregunta es, una vez que sabemos que la educación es un bien económico, porque todo lo que tiene que ver con la educación cuesta dinero, entonces, ¿tenemos un derecho o no a bienes económicos? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un derecho o no a la riqueza que crean otras personas para satisfacer necesidades nuestras, digamos, sin otorgar nada a cambio? Esa es la pregunta, en definitiva, de fondo. La pregunta en esencia. También privatiza tu... Ya. Y lo que yo planteé en la columna es que ese derecho no lo tenemos. A mí no me parece que si el vecino de usted quiebra y no le puede seguir pagando la universidad a sus hijos, por muy dolorosa que sea esa situación, tiene un derecho a una porción de la renta de ustedes, independiente de que contribuya con una prestación por esa, digamos, renta, automáticamente. Señor Kaiser, ese es el punto de fondo. Al no haber, para entender correctamente el razonamiento, al no ser un Gente, les hago un resumen del video. Estas dos calabacitas periodistas al final no entienden nada. derecho, eso significa, por ejemplo, que si la familia de un niño no tiene el dinero para pagarle una educación, ¿ese niño no debería tener derecho a recibir esa educación? Y partimos nuevamente en esencia. Conceptos y eso es lamentablemente lo que se ve en la discusión pública. No, digamos, existen buenas razones de utilitarias, digamos así, no de eficiencia, pero de pragmática, para proveer un mínimo o un sistema educacional financiado con recursos públicos a nivel de prebásica y educación básica, digamos, o media, no con colegios estatales, sino que con colegios administrados privados. Eso ya es una discusión técnica, pero el hecho de que existan buenos argumentos utilitarios o pragmáticos para que eso sea así, no es un argumento de principios. No se sigue de ahí que haya un derecho sine qua non de algunos de ustedes ahí en el panel. Y esto no lo entienden, ¿ah? Se lo está explicando con manzanitas. Ya si entienden estos periodistas ya es el colmo. Al vecino, digamos, que le financie la educación que elige usted. Eso es diferente. La Declaración de Derechos Humanos Universales de la ONU, hasta nuestra Constitución, afirman que la educación es un derecho. No van a lo específico de la educación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué feo ser periodista, weón. Qué horrible ser periodista básico, hermano. Superior gratuita, pero dicen que es un derecho. Están equivocados tanto la Declaración de Derechos Humanos de la ONU como nuestra Constitución al calificarlo como un derecho. Es un error de concepto, pues. Lo que pasa es que esta idea de los derechos sociales se desarrolla con particular, se introduce con particular fuerza en los países de la órbita comunista. No olvidemos que digamos, en la Constitución de la Unión Soviética era una de las más garantistas en materia de derechos sociales. Sí, pues. Ahora, esto también se recoge en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Roosevelt, el programa de Roosevelt, con su famoso discurso de las cuatro libertades, plantea por primera vez el año 41 ya a nivel político, digamos, como presidente de la República de Estados Unidos, la necesidad de que las personas estén exentas de el freedom from want, como lo llaman, exentas de sujeción a necesidades materiales. Y que eso se consagra después en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a mí me parece que es un error que se haya consagrado. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza una serie de derechos materiales que no se cumplen en la mayoría de los países del mundo y no se pueden cumplir por la sencilla razón de que son derechos que para cumplirse, yo lo denomino falso derecho, para cumplirse tiene que existir la creación de riqueza previa. Exacto, pues, weón.
como en la Constitución del 79, que prácticamente decía que todo el mundo tenía derecho a la vivienda. ¿Y acaso eso hacía que mágicamente se cumpliese y que cada ser humano en este país tenga su propia granja de cerdo de los orcos de Warcraft? No, es así de simple. Sigue, ya me estoy quedando dormido. Yo también me estoy quedando dormido, en un toque apagado. Ahora, esto no significa que el gobierno, la política tributaria del gobierno no deba asumir ningún rol. El cuestionamiento es si acaso existe o no un derecho, por el hecho de que existe una necesidad. ¿Es una necesidad necesariamente un derecho, sí o no? Y a mí me parece que si la educación es un derecho, entonces ¿por qué no también somos consecuentes y planteamos que la alimentación es un derecho, que Claro. es para todas las personas? Que la alimentación sea un derecho. Entonces, que todas las necesidades humanas se van a convertir en derechos. Si somos consecuentes con la idea de que la educación es un derecho. No tiene sentido alguno, pues. No tiene sentido alguno. Vamos a tener derecho a las quines, derecho a la chela, al agua, a la bebida, a la comida. Todo es un derecho, entonces. Toda necesidad humana. Generales del gobierno, que la vivienda es lo mismo, que la vestimenta es lo mismo, que las vacaciones son lo mismo, en fin, o sea, ¿por qué vamos a limitar el tema de la educación? Para entender que siempre hay razones utilitarias para el tema de la educación, de la salud. ¿No cree que sí es un tema moral en una sociedad, por ejemplo, que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad o que todos los niños tengan acceso al menos a una salud que les permita mantenerse sanos? ¿No cree que hay un derecho y efectivamente hay un... No entiende, Dios mío, el periodista, Dios. La discusión a la realidad, ¿quién podría no desear algo así? Obviamente, ¿cómo va a ser una discusión moral? Tendrías que ser mala persona, un demonio, para desearle el mal a la gente y que no, que se joda, que no estudie y que se muera y que no acceda a servicios médicos. Todo el mundo lo desea. Si lo que yo estoy discutiendo es que la forma de lograr algo parecido a eso, porque la perfección no la vamos a tener nunca, no es estatizando todo, transformando, digamos, a un grupo de personas en el objetivo digamos, a reventar a través de impuestos para financiar el resto, porque eso la verdad es que conduce al desastre, no funciona en ninguna parte. El pan con jamón también es un derecho, un poco más van a decir eso, ¿no? Derecho a votar mi quaker. El estado de bienestar en Europa lo está probando, está quebrando en todos lados. Entonces, a lo que voy yo, esto puede haber maneras y políticas públicas de hacerlo, en parte con cargo a contribuyentes, pero tampoco me parece sensato que la persona que gana mucho dinero, como Angelina Jolie y Brad Pitt, que en Francia, gracias al estado de bienestar, se recibieron subsidios por tener un hijo en Francia, ¿no es cierto? Tampoco me da porque... Un principio básico y aceptado transversalmente es que los hombres y las mujeres nacen libres e iguales ante la ley. Y la pregunta es, ¿cómo es bajo ese principio que sí parece ser aceptado para quienes piensan como usted o Dios mío. quienes piensan que hay derechos sociales? ¿Cómo me va a decir usted que no es un derecho para un niño que se nace libre e igual que otro niño? ¿Cómo para un La que esta mujer está confundiendo ya conceptos hoy. Tenemos los mismos derechos y hay la igualdad ante la ley, ¿no? Indistintamente si eres hombre, mujer, niño, niña, viejo, vieja, lesbiana. Ante la ley todos somos iguales. Ahora, eso no quiere decir que tú tengas el libre derecho de que para poder satisfacer y cubrir tus necesidades humanas, puedas tú disponer de la renta generada por otra persona, de disponer del trabajo ajeno. ¿Ese es un derecho acaso? Ahí lo que estás haciendo es legalizando el robo. Así de simple. Ese no es un derecho. Estás afectando a la otra persona. Porque un adulto uno podría entrar en otro, pero para un niño, ¿cómo no va a ser un derecho? Un derecho. Y no Porque no lo es, porque en esencia es un bien económico, tiene un costo y para poder financiar ese derecho necesitas extraer la riqueza de otra persona. Vamos, rubia, piensa un poquito más. con la educación. Porque si aceptamos que no es un derecho, entonces Es que no es que aceptamos o no aceptar, no lo es, mami. Es así de simple, te guste o no te guste. No lo es. Es un bien económico, es una necesidad material. Lo siento por abrirte los ojos. ¿Quién está hablando de eso? Estamos hablando de la esencia. Ahora, no estamos diciendo que no podamos financiar la educación de los demás. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. finalmente aceptamos que uno que tiene plata va a acceder y otro que no tiene plata no va a acceder. Ante la ley supone una igualdad de carácter moral, que cada persona tiene la misma dignidad, que es un fin en sí mismo y por lo tanto no puede ser sujeto a coerción arbitraria. Eso es lo que supone el principio de igualdad ante la ley. Ahora, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con no. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen derecho a disponer
sobre los ingresos de su vecino para financiar la salud de uno de sus hijos, si ustedes lo necesitaran, ¿tienen derecho a confiscarlo arbitrariamente, sí o no? Esa es la pregunta de fondo. La sociedad, porque no vivimos solos. No, es que la sociedad Ahí está, pues. Ahí está. no existe independiente de las personas que la componen. Hablemos de cosas concretas. Al final tiene que financiarse y recibirse por personas de carne y hueso. La sociedad es una abstracción que lleva muchas confusiones en el debate. Entonces, esa es la pregunta de fondo. Ahora, yo no niego que sea, práctico en definitiva y que sea por razones emocionales, incluso prudente, tener un mínimo de opción o tener ciertos recursos financiados por contribuyentes y administrados por privados, por cierto, para el caso de esos niños que están en dificultades. Obviamente que yo soy partidario de eso. Claro. De forma filantrópica, financiar ese tipo de necesidades. Pero recuerda que las rubias solo sirven para... Hoy, el morenazo me dice, Cholo, ¿cuándo te vas a Bolivia? Yo no tengo planeado ir a Bolivia, ni en el corto plazo ni mediano plazo. A Chile sí, me voy en una semana. Pero no confundamos las cosas entre un derecho y lo que es una necesidad y que por el hecho de considerar algo derecho van a cambiar las cosas. Si podemos poner todo lo que queramos en la Constitución, en cualquier ley, y esa es la realidad. Entonces, el hecho de que algo se establezca en una norma jurídica como derecho, ya lo vemos en el caso de la Unión Soviética, campeona en todo tipo de derechos sociales y derechos fundamentales, y no se respetaba ninguno. Entonces, si queremos que esto se cumpla, lo mejor que podemos hacer es avanzar por el camino del crecimiento, del desarrollo económico, las oportunidades de trabajo, de manera tal que las personas mismas no tengan que depender del Estado, mientras menos gente posible mejor, y puedan financiar ellos propiamente la educación, la salud y todo lo demás. Se logra solamente con creación de riqueza. Ok, usted acepta entonces entregar educación gratuita, según entiendo, por razones prácticas, utilitarias y emocionales, según ha dicho. Ese es su entonces, para los cuales podría ser posible entregar educación gratuita para niños. No educación pública, usted ha dicho que solamente tiene que ser proveída por privados. Exacto, Yo también, por dos manos. A lo Milton Friedman, sistema de vouchers. La educación es estatal, la educación también es para el público. Yo no creo en la educación estatal, como no cree ninguno de todos los liceos, hay que eliminar el Instituto Nacional, hay que eliminar la Universidad de Chile. No veo por qué tenemos que tener colegios estatales y todo el mundo de la educación estatal tiene a sus hijos en colegios privados. Yo creo que los hijos de la gente más pobre también pueden ir a colegios privados, que son los mejores colegios. ¿Por qué tienen que ir a colegios estatales ellos y los hijos de los políticos que tanto hablan de la educación estatal? Bueno, ellos van a colegios privados. Sí, ¿no? Tanto hablan los políticos de izquierda, de salud pública, colegios públicos, universidades públicas, y ninguno lo envía a sus hijos, huevón, a esas instituciones públicas. Los políticos se atienden en las mejores clínicas privadas. Los hijos de los políticos estudian en las mejores universidades privadas. Son un baje de pepa, ¿no? Son un baje de pepa. Bueno, y ahí acaba la discusión prácticamente. Al final, la rubia y el tontolón no pudieron entender el mensaje de fondo y la explicación de Axel Kaiser, la cual lo hizo con manzanitas.